Buenas noches a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión, la Buenas tardes. tutoría número 4. Buenas tardes. Buenas tardes, Andrea, Eduard, Erika, Fabián, Juan David, María Camila, Melanie, Nancy, Oscar. ¿Cómo han estado? Buenas tardes, profe, ¿qué más? Buenas tardes. Bueno, bienvenidos a esta nueva tutoría que vamos a iniciar el día de hoy. La idea es avanzar porque vamos un poquito em, colgados en lo que de pronto yo quiero explicarles para que ustedes tengan pues el conocimiento un poco más explicado, más allá de de las herramientas que se le brindan en la plataforma. La idea es poder explicarles de la mejor manera y adecuada. Primero preguntarles, hay una persona que no me entregó producto en producto número 2. No los he calificado. Yo creo que esta semana que viene quedo al día con todos los productos. Tengo varios grupos realmente, entonces voy a ver si logro calificar a todos y ponerme al día. Pero pues realmente son productos sencillos por ahora, ¿no? No sé alguien si tuvo alguna dificultad con la presentación del producto número 2 porque hay una persona que no me entregó. Bueno, entonces, nada, ¿dónde quedamos la tutoría pasada? ¿Alguien recuerda el tema de lo que estábamos hablando? Creo que estaba explicando lo de los tipos de contrato. Lo de los tipos de contrato. Creo que estábamos viendo otra cosa. Derechos laborales económicos, tengo anotado, profe. Bueno, si mi memoria no me falla, habíamos estado explicando el artículo 53 de la Constitución. 59. El 53 de la Constitución Política de Colombia, que es los principios mínimos, ¿cierto? Del derecho, del derecho, los principios mínimos del Estatuto del Trabajo, los principios mínimos del derecho al trabajo como tal, que deben ser tenidos en cuenta en este Estatuto de Trabajo que no ha sido expedido 34 años después y que contiene una serie de principios, yo ya lo había señalado, que aquí los estábamos resumiendo. Creo que aquí era donde habíamos quedado, si no estoy mal. Y yo estaba explicando, si no estoy mal, este de igualdad de la oportunidad para los trabajadores. Y creo que les coloqué un ejemplo y les señalaba acá y les dije que si esa igualdad de oportunidades para los trabajadores se irradiaba o se mostraba de la siguiente forma, a manera ejemplificante. Eh, si este principio ahora de igualdad, que el solo principio de igualdad, solo el principio de igualdad como tal, es un derecho fundamental, ¿sí? Es un derecho fundamental. Pero el igualdad de oportunidad para los trabajadores es un principio que está contenido en el artículo 53 de la Constitución, ¿cierto? Esa igualdad será que, por ejemplo, es equiparar yo, cajero del de uno, tengo que ganar lo mismo que gana el gerente en virtud de este principio, pues para que haya igualdad para los trabajadores. ¿Será que sí es así ese principio o qué pensarían ustedes? ¿Cómo se puede expresar ese principio de igualdad de oportunidad para los trabajadores? Yo les pongo ese ejemplo, pues para manera de colocar una base de ejemplo, pero pueden haber muchos otros. Por eso les pregunto. A ver si participa, porque este grupo poco participa. Poco, casi nada. Profe, no diga eso, sí participamos. Pero poco en relación con los demás grupos. Los demás grupos siempre preguntan, siempre interactuamos, vamos avanzando, pero ustedes no hablan. Entonces, Profe, el principio de igualdad para mí podría ser que todos tengan las mismas oportunidades de ascender, no tanto de ¿cómo le digo yo? Como de salario, porque pues es ilógico que un empleado brazo pueda ganar a un gerente, ¿no? Pero bueno, pues sí puede tener más posibilidades de ser gerente, ¿no? Para mí ese es el principio de igualdad, ¿no? bueno.
Muy pertinente tu comentario, Oscar. ¿Alguien más quiere opinar frente a ese principio? ¿Qué podríamos entender por ese principio? De pronto, digo yo que dos personas que realicen la misma labor, eh, pues que tengan el mismo salario, ¿no? Y que tengan las mismas posibilidades de ascenso, Bueno, como lo decía Oscar. muy bien. Aquí han hecho dos aportes muy importantes, Andrea y Oscar. Y el primer aspecto que tenemos que tener en cuenta, este es por eso lo señalé, el aspecto de la igualdad, ¿sí? El aspecto de la igualdad. Ya lo señalé, la igualdad en sí misma es un derecho aparte, ¿sí? Es un derecho fundamental aparte. Pero esta igualdad se predica entre iguales. No se puede predicar entre desiguales. Por eso mi salario como cajero no lo puedo comparar con el salario del gerente, porque no somos iguales. Tenemos algunos requisitos para acceder al cargo que son de manera diferencial o nos diferencian frente a esas situaciones, frente a las responsabilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la igualdad siempre hay que empezar, el punto de partida de la igualdad es señalarla entre iguales, como lo señaló Andrea específicamente así. Igualdad entre iguales. Igualdad entre iguales. No podemos hablar de igualdad entre desiguales, porque seguramente vamos a perder cuando hagamos una reclamación de este tipo. Pero cuando es igualdad entre iguales, sí puedo compararme contra mi par y determinar ciertas situaciones. Eso en relación con esto, con la igualdad. Ahora miren que ustedes que hablan sobre la oportunidad para los trabajadores. Efectivamente, no habla solamente de los ascensos, no habla solamente del tema salarial, sino que habla de toda la connotación del desarrollo mismo del trabajo, de la actividad laboral. Efectivamente, dos características muy importantes, por ejemplo, es que si dos personas, una mujer y un hombre, ambos compañeros de trabajo, elaboran la misma labor, las mismas tareas, no puede ser que al trabajador hombre, por ser hombre, le paguen más y a la mujer, por ser mujer, le paguen menos cuando desarrollan la misma actividad, por ejemplo. Ahí estaríamos diciendo que se rompe esa igualdad de oportunidad para los trabajadores. Otro ejemplo de este principio. Digamos que hay una posibilidad, volvamos al ejemplo del de uno, en el de uno, digamos que falta un supervisor en una tienda. Para poder ser supervisor de esa tienda, se exigen una serie de requisitos. La empresa va a solicitar una serie de requisitos. ¿Y cuáles requisitos van a ser? Por ejemplo, se me ocurre que podría exigir la empresa o para tener en cuenta ese grado de responsabilidad como supervisor de una tienda, podría exigir, por ejemplo, que la persona que quiera postularse a ese cargo debe tener 5 años de antigüedad en la empresa, debe contar con mínimo un título técnico, tecnológico en ciertas materias, etcétera, etcétera, etcétera. Puede ser así. Entonces, miren ustedes que ahí no es que esté, digamos que apartando a algunos trabajadores, sino pidiendo unos requisitos. Si hay más, o sea, aquellos que cumplan esos requisitos van a poder acceder a la oportunidad. Sí, porque hay una igualdad de oportunidades, hay una igualdad de requisitos para todos los que cumplan, pues ese perfil, ¿sí? Pero lo que no puede ser es que diga, por ejemplo, que dentro de los requisitos, ya lo señalé, la antigüedad de 5 años, tener eh, un título en el grado técnico o tecnológico, em, pero lo que no se puede pedir, por ejemplo, es que únicamente está dirigida esa oportunidad para trabajadores hombres. Eso sería romper el principio de igualdad de oportunidad para los trabajadores. ¿Y por qué? Pues porque en este momento específico que estamos viviendo en sociedad, pues normalmente las mujeres realizan las mismas tareas, o mejor, pueden realizar las mismas tareas que realizan los hombres y de hecho realizan unas mejor de lo que realizan los hombres. Entonces, porque si ustedes se ponen a pensar, es un ejercicio práctico que yo siempre les, les indico a los estudiantes, pónganse ustedes a pensar qué actividad, qué trabajo no realizan las mujeres hoy en día que puedan realizar los hombres. ¿Cuál no pueden realizar? ¿Qué pensarían ustedes? ¿Cuál se les ocurre? Profe,
no sé, de como pues trabajo en construcción, eh, pero construcción pesada, no sé. Hay mujeres, No, hay hay mujeres mujeres. hay mujeres trabajando ahorita mismo en las grandes obras, si ustedes se fijan, mujeres cabezas de familia inclusive, que desarrollan ese tipo de actividades y son guapas para trabajar. En Pero la, mire que no es muy común, profe, y hay trabajos que yo quiero bueno, que requiere de fuerza que no lo hacen las mujeres pero, y sin necesidad de ser misógeno, ¿no? Pero pues sí, Porque creo yo acá en que la hay ciudad, lenguaje como que sí, a veces puede que no aplique. pero miren ustedes, mire usted, Oscar, que usted dice algo muy importante. Dice algo muy importante. No es que no puedan, no es que no es muy común, que es diferente. Y claro, es un trabajo que requiere actividad física. Y aquí no estaríamos hablando en igualdad de oportunidades frente a un trabajo que tenga, que exija un cierto grado de fuerza física frente a un hombre y una mujer. Pues ahí se rompe el tema de la igualdad porque no es igual, ¿sí me entiende? Entonces ahí no hay igualdad. ¿Por qué? Porque un hombre puede desarrollar actividades más físicas que requieran más fuerza. No, no significando esto que las mujeres no puedan realizar esas actividades. Es poco común que las realicen, pero sí las realizan, sí las realizan. Es como por ejemplo, las mujeres que trabajan en minería. Antes, cuando usted veía mujeres que trabajan, que se meten allá a esos socavones, eso nunca se veía. Ahora es muy común y son guapas para trabajar las mujeres en ese sentido. Lógicamente no desarrollarán, digamos que la misma o cantidad o no desarrollarán las mismas acciones físicas que los hombres porque por obvias razones, algunas, no todas, no desarrollan la misma fuerza física de los hombres, pero digamos que esa comparación en relación con que ¿qué trabajo hoy en día no pueden desarrollar las mujeres que desarrollen los hombres? A esa es mi pregunta, esa es mi reflexión. Y realmente usted lo dijo, no es muy común, pero sí se ven, pero sí hay casos. Mire, recientemente, hace como unos 3, 4 meses, sacaron un especial ¿cómo se llama este programa? Los Informantes de Caracol en donde le hicieron las entrevistas a unas mujeres chinas de China, ¿no? No chinas muchachas, no, sino chinas de China, del país China, que están manejando las grúas que manejan yo no sé cuántas toneladas, unas grúas que les toca subirse una altura considerable y ellas manejan las grúas, no las manejan los hombres. ¿Por qué? Porque las mujeres son en el tema, en el tema puntual de eso se llama motricidad fina, son muchísimo mejores que los hombres. Entonces esas máquinas requieren de una motricidad fina muy específica. Y le decían, uy, pero las mujeres manejando esas máquinas, claro, y son mujeres chinas las que desarrollan esas actividades. Entonces son ejemplos, ¿no? Sino que la reflexión que yo les dejo es, oiga, ustedes no se han puesto a pensar qué trabajos realizan los hombres que no puedan realizar las mujeres hoy en día. Algunos estudiantes decían, por ejemplo, lo que les digo, lo de la minería, hablaban sobre lo de las fuerzas militares. Eso ya está mandado a recoger, mujeres militares hay en Profe, prácticamente todos los países del mundo. Erika, señora. lo que pasa es que también, bueno, ya que lo llevas al contexto de países del mundo, también va dependiendo de, digamos, las distintas culturas o leyes que hayan como tal, ¿sí? Ujú. Porque si, digamos, si lo vemos en la parte religiosa, digamos, las mujeres no pueden ser sacerdotes, ¿sí? También va dependiendo de qué país o qué ley como tal para poderse desarrollar, pues porque hay en algunos países que no se puede, digamos, no tienen como esa libertad. Pero Ok. si lo llevamos al contexto, pues en este momento de Colombia, pues sí no existe, digamos, ningún trabajo o impedimento para que una mujer lo pueda realizar. Claro, Pues también lo digo porque yo conozco mujeres que, digamos, trabajan en construcción, también trabajan en soldadura, o sea, de todo. Es más, acá cerca donde yo trabajo, digamos, descargan camiones y también hay mujeres. Entonces, también va de acuerdo como a la cultura, como a las leyes que tenga cada país.
Claro, muchas gracias por tu comentario, Erika. Efectivamente. Sin embargo, recuerden ustedes que estamos hablando sobre este principio que está contenido dentro del 53 constitucional, el artículo 53 constitucional de la igualdad de oportunidad para los trabajadores. El tema de los sacerdotes es un tema discutido, claro, pero resulta que escapa a la órbita legal, como tú lo acabas de decir, pues de nuestro país. ¿Por qué? Porque nuestro país no gobierna la institución del derecho canónico. Recuerden ustedes que el Estado del Vaticano es un Estado como tal. El Vaticano, que el gobernante superior es el Papa y ejerce los tres poderes de las de las ramas del poder público en ese Estado. El Papa es quien ejerce quien ejerce la rama judicial, la rama ejecutiva y la rama legislativa. Él ejerce los tres poderes. Él es un monarca. ¿Sí? Dentro del Estado del Vaticano celebra convenios con otros estados, ¿cierto? Tratados con los otros estados, y en Colombia tiene un tratado para que, para que sus ministros, sus delegados puedan oficiar, pues, todo el entorno religioso que enmarca la religión católica dentro del territorio colombiano, ¿sí? Entonces, eso escapa a la órbita de la normatividad colombiana. No obstante, no obstante, como bien lo dijiste, depende, y como lo dijeron por aquí en el chat, Fabián, depende del contorno, del contexto en donde se realice. Pero en principio, en virtud de este, valga la redundancia, principio, debe haber esa igualdad de oportunidades tanto para hombres como para mujeres, tanto para jóvenes como para viejos. Por eso, ustedes en su carrera, ustedes que están estudiando gestión empresarial, hay un producto, no es en la otra materia que van a ver que se llama Derecho Empresarial, va a haber un producto en relación con el tema tributario. Entonces, en el tema tributario, es decir, impuestos, hay unas exenciones tributarias. Si contratas a personas jóvenes, tienes unas exenciones tributarias. Si contratas a personas mayores de 50 años, vas a tener unas exenciones tributarias. ¿Esto para qué? Para brindarle igualdad de oportunidad pues a todos los trabajadores, no simplemente hombres y mujeres, sino viejos y jóvenes, ¿cierto? Por ejemplo, para específicamente desarrollar, digamos, o mejor, que esta población tenga ese grado de movilidad en el mercado laboral. En ese contexto hablamos sobre este principio. Claro, este principio hasta acá, la igualdad de oportunidad para los trabajadores. Sí, Sí, Eh, señor. señor. Sí, señor. Mire, yo les había indicado que partiendo de este artículo, entendiendo muy bien estos principios, ustedes van a entender todo el derecho laboral, porque aquí está resumido todo, ¿sí? Eh, de aquí se desprende. De aquí se desprende todo. El tema de la remuneración mínima, vital y móvil. Entonces, este tema de la remuneración mínima, vital y móvil, vamos a desprender este segundo principio que está contenido dentro del artículo 53, bajo el entendido que en Colombia, ustedes, ¿por qué pensarían que se establece un salario mínimo cada año? Pues yo pensaría porque básicamente como también cada año sube la inflación y suben las cosas, entonces yo siento que de alguna manera a los trabajadores los tendrían que ayudar, digamos, haciendo un cálculo sobre los gastos que según se le pueden ir a uno mensualmente. Ujú. Entonces yo siento que debido a eso es que se puede dar como un salario mínimo cada año, porque pues al cada año subir la inflación, cada año se va a hacer un cálculo sobre eso, ¿no? Sí, muy bien, muy bien. Muchas gracias por tu aporte, Eduardo. ¿Quién tiene otra opinión de pronto? Bueno, profe, yo pienso, bueno, si lo trasladamos de acuerdo a cómo nos lo desglosan a nosotros en una nómina, Ujú, se supone que lo que busca es que el trabajador, digamos, viva con lo necesario según lo que está establecido, o sea, que tenga como para vivir dignamente, como por ejemplo lo que ya sabemos que es la vivienda, el auxilio a transporte, la salud, la alimentación, sí, o sea, pienso que lo que buscan es como proteger, entre comillas, como que se viva dignamente de acuerdo a los gastos que supuestamente hacen anualmente, como por ejemplo en las noticias dicen, no, pues se tiene que de arriendo tanto, que de salud tanto, que, ¿sí?
Entonces ellos hacen como un cálculo donde supuestamente uno con ese salario debe vivir dignamente. Bueno, muy bien. Eh, Tengo que decirles frente al tema del salario mínimo, del por qué se desarrolla un salario o por qué se establece un salario mínimo en Colombia. Es precisamente, por eso lo señalé, en virtud de este principio constitucional, de la remuneración mínima vital y móvil. ¿Sí? Colombia desarrolla, recuerden ustedes que por aquí lo veíamos, por aquí no sé si aquí está. Cuando vemos aquí el tema de la constitución política como suprema o como máxima norma de normas dentro de nuestro país, yo les señalé que hay unas normas que están aquí al lado de la constitución, que son los tratados de derechos humanos, y dentro de estos derechos humanos se encuentra el derecho al trabajo, ¿sí? Ahí está incluido dentro de los tratados de derechos humanos todos los derechos reconocidos para los trabajadores. ¿Quién determina? La OIT. La OIT es una dependencia de la ONU y son los países los que, yo ya lo he explicado, los que se adhieren a esa organización, se unen a esa organización con el compromiso de que las recomendaciones, porque ellos emiten son unas recomendaciones, ¿sí? Esas recomendaciones sean incorporadas al orden interno de cada país que se acoge a ello. Entonces la OIT reconoce algunos derechos mínimos de estos trabajadores, de los trabajadores como tal, y como es un tratado sobre derechos humanos, en este caso el derecho al trabajo, tiene la misma connotación o el mismo grado de la constitución política, es decir, ese tratado de la OIT tiene aquí, se torna en el mismo escalafón, en el mismo nivel de superioridad que la Constitución, no sobre la Constitución, ni más abajo de la Constitución, en el mismo nivel, ¿sí? En el mismo nivel. Entonces tengan en cuenta eso. Y a partir de allí, la OIT ha recomendado a los países a través de diferentes convenios eh, el adoptar precisamente una remuneración que le permita al trabajador la subsistencia y cubrir las necesidades más básicas, ¿sí? A partir de allí, muchos países, casi todos los países en el cono de Sudamérica, adoptaron esto, porque están ¿qué? Están vinculados, unidos, se adhirieron a la OIT, por eso tienen este principio dentro de su legislación. Y Colombia lo reconoció también hasta en la misma Constitución, remuneración mínima vital y móvil. A partir de allí, y en desarrollo de este principio, por eso cada año de acuerdo a lo establecido en las diferentes normas laborales, se reúne la comisión tripartita conformada, una parte por los empresarios y sus delegados, las asociaciones como cuando ya hablamos del principio de asociación, recuerden que hablamos sobre la ANDI, sobre FENALCO, ellos envían unos delegados y optan por una posición conjunta, se reúnen los delegados de los trabajadores se reúnen o se asocian a través, no recuerdo si ustedes ven este producto, no quiero equivocarme. Ok, lo van a ver, no lo van a ver. Pero los trabajadores se reúnen ¿cómo se reúnen los trabajadores? A través, o se asocian a través de los sindicatos. Y hay sindicatos de primer, segundo y tercer grado. Los sindicatos de tercer grado son las confederaciones. Entonces, un sindicato, quiero referirles, yo lo tenía por aquí, a ver, permítame. No recuerdo, discúlpenme mis morraquitos por aquí, pero si no lo explico de diferente manera acá rápidamente. Entonces, los sindicatos se dividen de primer y de segundo y tercer grado. Entonces, los de primer grado, vamos a verlo así. Hay unos que están aquí abajo, es como esta pirámide. Aquí están los de primer grado, segundo grado y tercer grado. En el primer grado se encuentran los sindicatos propiamente, en el primer grado. Es decir, los sindicatos de empresa, los sindicatos de industria, ellos tienen una clasificación, ¿listo? Es bueno que ustedes investiguen frente a este tema, pero son los sindicatos de empresa, de industria, etcétera.
Un ejemplo de sindicato de primer grado. Un ejemplo de sindicato de primer grado. Por ejemplo, sindicato de trabajadores de Campollo. Sindicampollo. Sindicato de trabajadores de Campollo. Ellos tienen son un sindicato de empresa. ¿Por qué de empresa? Pues porque son de esa empresa, esa organización sindical de esa empresa. Entonces, por eso son sindicatos de primer grado. Los sindicatos de segundo grado, los de segundo grado son las federaciones. El ejemplo más, más fácil de ilustrarles a los estudiantes en relación con con las federaciones es el siguiente. Eh, por ejemplo, bueno, yo estoy en Bucaramanga, no sé los que no estén en Bucaramanga, pero por ejemplo aquí en Bucaramanga puede, no sé si lo hay, pero puede que haya un sindicato de profesores municipales de Bucaramanga, ¿sí? Hay otro sindicato que es el sindicato de profesores departamentales de Santander. Y resulta que aquí en las federaciones, los miembros o quienes se... Ah, bueno, aquí lo voy a explicar. Los de primer grado, los asociados son trabajadores. Los asociados son trabajadores. Aquí en las federaciones, los asociados son sindicatos. Los asociados son sindicatos. Entonces, en el ejemplo que les estoy explicando de los profesores, están el sindicato de los profesores del municipio de Bucaramanga, están el sindicato de los profesores municipales de Florida Blanca, está el sindicato de los profesores municipales de Piedecuesta, está el sindicato de los profesores departamentales de Santander, por ejemplo, y todos ellos se unen en una federación. ¿Cuál es esa federación? Todos los profesores se unen en una federación, muy comentada, FECODE. en FECODE. Entonces es la Federación Colombiana de Educadores. Es muy importante esta federación. ¿Por qué? Digamos que es la más ejemplificante para que ustedes me entiendan el tema de las federaciones. Aquí lo que los asociados, o sea, ellos no asocian a personas, a trabajadores solitos, las federaciones, no. Las federaciones asocian sindicatos. Es decir, recoge varios sindicatos, recoge a todos los sindicatos municipales y a los sindicatos departamentales. Otro ejemplo de una federación, el sindicato de la rama judicial. El sindicato de la rama judicial es otro ejemplo, es otro ejemplo. ¿Por qué? Porque tiene trabajadores a nivel nacional, ¿sí? Entonces, pero él también desarrolla o recoge sindicatos pequeños. Pueden haber un sindicato de empleados de la rama judicial de Santander y a su vez se asocian en ese gran sindicato que es el sindicato de la rama judicial. Ese es otro ejemplo. Ahora, los sindicatos de tercer grado son las confederaciones. Confederaciones. Las confederaciones. Aquí los asociados son federaciones. Entonces, confederaciones como cuáles, como la CGT, como la CUT, como la CTC. Son las grandes federaciones en Colombia. ¿Sí? Esas son las tres más grandes. Entonces, fíjense ustedes. Primer grado, los asociados son los trabajadores, personas. Se asocian a través de sindicatos. Los de segundo grado, ya los asociados son sindicatos. Es decir, los asociados de ellos no son personas, sino ya son sindicatos propiamente dicho y se asocian a través de federaciones. Y las confederaciones asocian federaciones. Por ejemplo, en la CGT está no, mentiras, la FECODE, por ejemplo, FECODE está aquí en la CUT, pero por ejemplo, UTRADEC, que es la Unión de Trabajadores del Estado, es una federación, pero está en la CGT. ¿Sí?
Entonces, cada una de estas confederaciones recoge federaciones, quienes a su vez, ¿cierto? Federaciones, quienes a su vez recogen sindicatos o agremian sindicatos. Y los sindicatos agremian a trabajadores. Entonces resulta, volviendo a nuestro tema, que cuando se realiza esa comisión tripartita, los representantes de los empresarios o empleadores, los representantes de los trabajadores, ¿quiénes van allá? Allá van ellos, los que estoy señalando aquí, los representantes de las confederaciones. ¿Por qué? Porque son los que más aglutinan o más representan o representan de aquí hacia abajo, ¿sí? Por eso están aquí representados. Y en esa comisión tripartita se reúnen los representantes de las confederaciones y la tercera parte en esa comisión tripartita, porque por eso se llama tripartita, en la tercera parte es los delegados del Estado, es decir, en este caso el Ministerio del Trabajo. Entonces, ¿se reúnen cuándo? Tienen que reunirse en diciembre, ¿sí? Para llegar a ver si logran un acuerdo en relación con el aumento de qué? Del salario mínimo anual. Ya lo dijo Edward, que se reúnen, y ya Erika también lo decía, se reúnen precisamente para establecer, oiga, mire, el costo de vida aumentó, mire, hay que subirle un poquito. Entonces, hay una productividad, pelean los trabajadores, los empresarios. Entonces, por ejemplo, los trabajadores dicen, no, pero es que los empresarios tuvieron una productividad del 40% sobre su margen operacional. Entonces, queremos que le retornen a los trabajadores un poco de su productividad, de su retorno monetario, de su ganancia como tal. Entonces, los empresarios, sí, pero es que toca pagar impuestos, pero es que toca pagar, mire que los costos laborales se suben, más con la reforma laboral de ahorita. Entonces, hay que, digamos que equilibrar y pues está el tercero supuestamente imparcial, debe ser así, pero digo supuestamente porque en ocasiones, pues, de perdiendo del ala política, de la ideología, pues, quien esté en el Ministerio de Trabajo, pues, se inclina para un lado o se inclina para el otro, ¿sí? Entonces, de allí los aumentos. De hecho, si ustedes buscan o buscamos, vamos aquí a buscar rápidamente para mostrarles, históricos de salario mínimo Colombia. Miremos que en los últimos, pero este no me lo deja ver por porcentaje. Miremos. Es que quiero mirar es por porcentaje. Histórico salario en porcentaje. Ok, aquí sí me va a dejar ver. Entonces miren ustedes, por ejemplo, acá, que en el año 2025, por favor, ese es un valor que siempre ustedes deben tener presente. Ustedes como futuros gestores empresariales, estos datos los tienen que tener muy presentes. En el 2025, el valor del salario mínimo mensual en Colombia es de 1.423.500. Subió en relación con el año pasado 123.500 pesos, es decir, tuvo un incremento del 9.50. El auxilio de transporte es valor de 200.000 pesos. Auxilio de transporte más salario es 1.623.500. Y aquí está el decreto que te determinó el incremento o los incrementos del salario mínimo y del auxilio de transporte. Aquí nos dice si fue concertado o no. ¿Qué significa que si fue concertado o no? Que hubo un acuerdo en la comisión tripartita entre empresarios, trabajadores y el representante del Estado, que se supone que es un juez neutro, ¿no? Que busca un consenso. Entonces, miran aquí que el año pasado pues no hubo un consenso. ¿Cuándo se definió eso? En diciembre. ¿Cuándo se reúne la comisión tripartita? En diciembre. Entonces, miren ustedes que los incrementos, miren ustedes, en este gobierno, pues han sido generosos, diría yo, en relación con el aumento de los años hacia abajo. Miren ustedes. Pero, ¿por qué se dieron estos incrementos en estos años, en el 2024, 2022 al 2024? Hay que tener en cuenta el gobierno que está llevando los hilos políticos de este momento en el Estado, en Colombia como tal, y hay que tener en cuenta los otros gobiernos. Entonces, miren ustedes todos estos, y esto es para análisis. Esto es para objeto de que ustedes analicen la situación, pero han habido otros incrementos bastante altos. Si ustedes lo determinan o lo ven
como lo pueden ver aquí, que estaba desde 1985 hacia arriba. Mire que los incrementos antes eran del 24%, del 22%, del 25, 27, 26. ¿Por qué eran estos incrementos tan altos? Pues porque también teníamos una inflación alta, altísima. Entonces, estos incrementos lo que buscaban era, digamos que si subió mucho la inflación, oiga, con el salario mínimo, capacidad económica a los trabajadores para que alcancen a cubrir sus necesidades, porque como el costo de vida subió, pues subámosles el salario para que al menos alcancen a cubrir sus necesidades. Por eso estos incrementos, y de aquí hacia arriba, pues no era tan alta la inflación, por eso no era tan alto el incremento. Entonces tengan en cuenta eso, que la inflación juega mucho, mucho, o mucho tiene que ver. Entonces, ojo con eso en este gobierno. Entonces, miren ustedes que todo juega. El punto que nos ocupa a nosotros en nuestra materia es establecer del por qué en este principio de remuneración mínima vital y móvil se establece ese salario mínimo. En virtud de este principio, es deber del Estado. No es si quieren, no, es que es un deber del Estado colocar un salario mínimo que respete pues ese mínimo vital. De pronto, no sé si alguno ha tenido la oportunidad o ha escuchado que en alguna situación específica, no sé, de alguien, no sé si familiar o no, de alguna persona haya interpuesto una acción constitucional de tutela para que se le proteja su derecho fundamental al mínimo vital. ¿Y qué es el mínimo vital? Oiga, reconózcame en al menos lo mínimo para vivir, lo mínimo, ¿sí? Entonces, todo esto desprende de este principio, el mínimo vital, la remuneración mínimo vital y móvil, ¿sí? O con eso. Y este principio también tiene otro apartado, que es salario acorde con la cantidad y calidad del trabajo. Cantidad y calidad del trabajo. No es lo mismo, no es lo mismo, guardando las diferencias, ¿no? Guardando las diferencias, lo que gana, por ejemplo, un mesero a lo que gana, por ejemplo, un minero, ¿sí? Guardando las proporciones, porque uno está expuesto a unas condiciones de riesgo mayores y otros no. Por eso el tema de los riesgos laborales que están dentro del tema de seguridad social. De acuerdo, pues entre otras cosas, a la calidad del trabajo, pues debe garantizarse, oiga, garantícele al menos unas condiciones mínimas de seguridad, ¿cierto? Pero que además está, digamos que reforzado aquí en este último principio, pero empieza desde aquí a verse ese tema. En relación con la calidad del trabajo, el salario debe estar acorde con la cantidad y la calidad, la especialidad del trabajo. ¿Sí? Digamos que este principio hay veces se queda cojo porque en ocasiones, y en la realidad sí vamos a ver, ustedes que viven también la realidad igual que todos los colombianos, al momento de, porque esto en la ley suena muy bonito, pero al momento de ir a aterrizarlo en la realidad, pues es complejo, porque, por ejemplo, pues un mesero diría, no, pues un mesero yo diría que el salario mínimo debería ganar, o más o menos, es lo mínimo que debería ganar, pues el salario mínimo. Pero un minero debería ganar, no sé, mínimo 2, 3 millones de pesos. Pero no hay una ley, no hay un punto en que me equipare, es que por su calidad, por su especificidad, por su riesgo, tiene que ganar tanto. No, eso no está determinado en Colombia. Digamos que no hay una tabla salarial. En otros países sí se determina, en Colombia no. En Colombia no. De acuerdo a la actividad que desarrolla el trabajador, debe tener como una remuneración mínima. En Colombia no se determina eso. Lo único que se determina es el salario mínimo. ¿Listo? Y esto se queda un poco cojo. Este otro apartado, el salario acorde con la cantidad y calidad del trabajo, se queda un poco cojo por lo que les acabo de señalar. ¿Entendido este principio, chicos? Sí, profe, bien entendido. Sí, profe. Bueno, el tema de la estabilidad en el empleo. Este tema sí es, digamos que está en boga en este momento. El tema de la estabilidad en el empleo. Estabilidad en el empleo. ¿Por qué? Porque resulta, ustedes para poder hacer su producto, a ver, ustedes para haber hecho su producto número 2, aquí, este producto de los tipos de contratos de trabajo, debieron haber visto este video y este otro video, que es el video de la reforma laboral de la Ley 2466 del 2025, parte uno y parte 2. En ese video se abordó
¿qué cambió? Se abordó en qué cambiaron los tipos laborales que cambiaron fueron en cuanto a características, como yo lo señalé, no es que se hayan inventado ni que hayan eliminado un tipo de contrato laboral de los existentes en Colombia previo a esta ley, no, no es que se quitaron uno o pusieron otro, no. Están los mismos, únicamente cambiaron unas características, pero en esta ley sí se determinó un aspecto muy específico en relación con el contrato a término indefinido. ¿Cuál sería ese aspecto? Los que ya hicieron el trabajo. Y debe estar en su trabajo, de hecho, plasmado eso. En esa ley se estableció algo en relación con el contrato a término indefinido. ¿Qué fue? ¿Recuerdan alguien que recuerde? ¿Nadie recuerda? Miren, eso también estaba en este documento, en el ABC de la reforma 24, en este documento ABC de la reforma 2466. Vamos a verlo. Profe, es que no sé si diga, bueno, si me equivoco, ¿no? No, tranquilo. Pero pues creo que lo que se quiere es que el contrato a término indefinido Ujú. sea, digamos, como una regla como general, como el más específico, y los otros contratos, digamos, deben ser como justificados del por qué se están manejando. Claro, miren, aquí en el ABC, por eso aquí yo les dije que aquí estaba, era muy sencillo. Era, mira, eran 3, 4, 5, 6, 7, 7 líneas, ahí estaba lo que cambió. El contrato a términos definidos se establece como la regla general de contratación. Sin embargo, se permite la contratación a término fijo o por obra o labor contratada, entre otras. ¿Cuáles otras? Ocasional o transitorio, o inclusive el tema de la intermediación laboral cuando se envían trabajos a misión, bueno, trabajadores en misión, pero bueno, eso es otro aspecto. Pero en todo caso, lo que se introdujo, lo que se cambió de la característica del contrato a término indefinido es que se establece como regla general, como regla general. ¿Listo? Recuerden que el contrato a término indefinido puede darse de manera verbal o por escrito, ¿sí? Cuando se realiza un contrato de trabajo de manera verbal, sí o sí, ese contrato se va a considerar a término indefinido, a término indefinido. Sí o sí se va a considerar a término indefinido. No, es que yo lo contraté solo por 3 meses, pero ya habíamos acordado, tengo 3 testigos. Ante los ojos de la ley, eso no es válido. Ustedes revisan el artículo 45, 46, 47 del Código Sustantivo del Trabajo, que están todas las herramientas que les hemos dejado para que ustedes revisen. Ahí señalan que contrato a término indefinido, si el contrato es verbal, se entenderá que es a término indefinido. Por eso, si ustedes quieren contratar a alguien a término indefinido o a término fijo o por obra o labor o de manera ocasional, transitoria o accidental, oiga, contraten siempre a través o de forma escrita. Es el mejor consejo que les puede dar uno. Todo a través de forma escrita, nada verbal, porque es muy difícil después ir, o sea, como empleadores, como futuros gestores empresariales, ustedes, pues va a ser muy complicado entrar a defender esa postura, por ejemplo, de si contrataron a un trabajador solo por 3 meses. Entonces, ¿y cómo lo contrató? No de manera verbal, ya, de entrada va perdiendo, porque se va a considerar a término indefinido. Entonces, es un problema. Y lo otro, en la relación con la ley 2466, como lo señalé, es como regla general el contrato a término indefinido. ¿Y por qué esta reforma estableció esto en el artículo quinto de la ley 2466? ¿Por qué lo estableció como regla general el contrato a término indefinido? Pues precisamente para poder darle cumplimiento a lo que señala el, em, el principio constitucional de estabilidad en el empleo. Cuando se va a hacer cualquier ley de la República, deben haber unos antecedentes
¿sí? Eso se publica en la Gaceta Oficial del Congreso de la República, se publican los antecedentes del por qué se está haciendo esa ley, cuál es el motivo, cuál es la razón de cada artículo, qué busca ese artículo. Dentro del artículo que les estoy indicando, se buscó garantizar este principio constitucional. Este principio contenido dentro del artículo 53 constitucional busca la estabilidad en el empleo, que los trabajadores tengan una estabilidad. Pues lógico, a término indefinido van a tener una estabilidad, ¿no? Ojo, entonces ahí, con esto, lo que se busca, repito, es la estabilidad en el empleo. No significando con ello que ahora todos los empleados, los trabajadores tienen que estar a término indefinido. No, puedes contratar personas a término fijo, puedes contratar personas por una obra o labor, puedes contratar personas como con un contrato ocasional, accidental o transitorio. ¿Lo puedes hacer? Sí lo puedes hacer. Pero la idea es que esos tipos de contratos, Erika dijo algo muy importante, no te equivocabas, en el sentido de específicamente, oigas, usted no contrató a esa persona por término indefinido, que es la regla, lo contrató fue por término fijo, pero ¿por qué? Entonces hay que dar hay que dejar eso plasmado, hay que dejar eso plasmado, digamos que como ese sustento, ¿no? Hay que tener muy en cuenta eso, ¿no? Para precisamente cualquier eventualidad. Eso en relación con este principio de estabilidad en el empleo. Seguimos con el principio, uno de los principios más importantes, los principios que considero en lo personal, mi consideración más importante para con ustedes es estos dos artículos, estos dos principios que están señalados en el artículo 53 que están aquí resaltados en color amarillo, la renunciabilidad de los derechos mínimos dispuestos en normas laborales y la primacía de la realidad sobre la forma. Con eso Con eso tiene un trabajador para defenderse. Voy a explicar. Esta irrenunciabilidad, empecemos por partes. ¿Irrenunciable qué significa? Pues que así yo quiera, no puedo renunciar. Así yo quiera, ¿sí? Así en lo personal, yo renuncie, jure, lleve testigos, autentique, lo que sea. No, no puedo renunciar porque son irrenunciables. ¿Qué? ¿Qué es lo que es irrenunciable? Los derechos mínimos dispuestos en normas laborales. Y esos derechos mínimos dispuestos en normas laborales se resumen en tres. Yo ya lo había señalado en este curso, no recuerdo. Si no, lo voy a volver a señalar. Se resume en los derechos laborales económicos, por favor. En los derechos laborales económicos que son tres o que están agrupados en tres grupos, ¿cierto? El salario, independientemente de cómo se señale ese salario, porque hay diferentes tipos de salario, ¿sí? Diferentes tipos de salario, lo vamos a ver. Entonces, independientemente de cómo se denomine, si es salario integral, si es salario en especie, ¿cierto? Es que son horas extras. Las horas extras es trabajo suplementario y se considera salario. ¿Por qué? Pues porque es dinero que se te paga remunerando la actividad que estás realizando, la actividad laboral. Entonces, por eso se considera salario. El salario es el primero de los derechos laborales económicos. Lo segundo, las prestaciones sociales, que son las cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, prima de servicios y dotación. Este grupo de prestaciones sociales son irrenunciables, por favor, irrenunciables. El salario también, más aún. Prestaciones sociales también. Y la seguridad social, que ya lo he indicado antecedentemente, ya lo he preguntado, ya lo he mencionado, que cuando me refiero a seguridad social, estoy hablando de pensión, salud y riesgos laborales. ¿Sí? Esos derechos laborales económicos son los que se señalan como irrenunciables. Por más que tú quieras, señor trabajador, necesites el trabajo. Y don Pedro, allá el dueño de, digamos, por allá, vámonos a un ejemplo muy claro. Pasa mucho en los municipios pequeños. Vámonos, por ejemplo, a, no sé, un municipio pequeño. Alguien que me diga, por aquí cerquita, Mogotes. Mogotes. Uy, Mogotes. pero qué. Digamos en Mogotes allá don Pedro. Don Pedro es uno de los gamonales del pueblo y tiene el supermercado del pueblo que se llama Cigarrería El Buen Gusto. Así se llama. ¿Y el dueño es quién? Don Pedro.
Don Pedro necesita una persona que le ayude, que le ayude en los domicilios, en entregar mercancía, en descargar camiones, me hecho de todero. Necesita una persona para eso. Resulta que el suscrito necesita el trabajo. Y voy y le digo a don Pedro, no, don Pedro, deme el trabajito, colabóreme, mire que esto X, Y, Z. Don Pedro dice, yo le doy el trabajo, pero yo no pago seguridad social, yo no pago prestaciones, nada. Yo pago aquí es un salario integral. Yo le pago 1,5 millones y ahí va incluido todo. ¿Le sirve o no le sirve? Sí, claro, don Pedro, me sirve. Yo trabajo por eso. Yo necesito es trabajar. Entonces yo me pongo a trabajar así y me dice don Pedro, pero antes de que se ponga a trabajar, vaya a la notaría, haga un escrito allá y le dice al notario que usted renuncia por su voluntad propia a las prestaciones sociales, a la seguridad social y que pactamos le pago un salario integral y va y lo firma y lo autentica. Y yo me voy a la notaría y hago todo eso, lo que me dijeron. Y le digo al notario, no, es que yo voy a suscribir un contrato de trabajo y, pero manifiesto que es mi voluntad renunciar a las prestaciones sociales, renunciar a la seguridad social. No, yo no necesito eso. Para seguridad social yo tengo Sisbén. Y prestaciones sociales, pues ahí con lo que me pagan el sueldito y con lo de las propinas yo me cuadro. Entonces no necesito eso. Y voy y le llevo el escrito a don Pedro. Le digo, mire, don Pedro, aquí firmé, autentiqué, le coloqué mi huella, 3 gotas de sangre de este dedo. Mire, aquí tengo la cortadura todavía, para que sepan que ahí está mi sangre. Todo eso lo hice, mire. Con eso usted no va a tener problemas conmigo. Y don Pedro me dice, empieza a trabajar chino. Y yo empiezo a trabajar. Pero resulta que yo ya ando trabajando ya con don Pedro 3, 4 años. Alguien vino y me dijo, venga, pero es que usted tiene unos derechos laborales. Usted tiene unos derechos que la ley lo protege. Y yo digo, sí, claro, tiene que reclamarle a don Pedro. Voy y le reclamo a don Pedro y me despide. Entonces, ¿yo qué hago? Pues yo me voy a donde el juez del pueblo. Y le digo al juez del pueblo, le digo, no, imagínate que me pasó esto, señor juez. Me dice, contrate un abogado, hablo con un abogado, interpongo la demanda y lo primero que va a sacar don Pedro cuando lo demanden es el documento, el papelito que yo le llevé, el que firmé allá en notaría. Dijo, mire, es que aquí este chino, mire, fue a la notaría y dijo que él renunciaba a todo eso, yo no estaba obligado a pagarle. Y el juez, ¿qué es lo primero que le va a decir? Le va a decir, don Pedro, en la Constitución Política de Colombia hay un principio y ese principio está establecido en el artículo 53 constitucional y señala que esos derechos mínimos de las normas laborables son irrenunciables, así yo quiera, así el trabajador haya querido y firmado, jurado, llevado testigos, gotas de sangre. No se puede renunciar, no puedes renunciar a eso, ¿sí? Se los Profe, digo, se los digo porque pasa mucho, señor. profe, yo le puedo hacer una pregunta que me surgió Claro, acá. claro, para eso estamos. Si hay ese principio Ujú. y hay una persona que no se le paga su pensión o sus aportes a pensión durante cierto tiempo y esa persona recibe una plata en contraprestación a eso para no iniciar procesos de demanda, así haya aceptado el dinero, ¿puede demandar Claro, o puede reclamar esos derechos? sí, puede demandar y puede reclamar esos derechos. Y la plata que pagó ese empleador se entiende la ley que es dinero que recibe el trabajador por mera liberalidad del empleador, es decir, se lo regaló. No, dice cuando lo demanden es el empleador en tu ejemplo, Oscar. No, pero es que nosotros cuadramos, pactamos, mire, que yo le pagaba lo de seguridad social. Y ya vimos la Constitución Política de Colombia en este curso. La voy a buscar nuevamente. Voy a buscar el artículo. Ya vimos el artículo 48 de la Constitución Política y señalé que el derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable. Y además de que es irrenunciable, es de carácter obligatorio, ¿sí? La seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio, ¿sí? ¿Obligatorio para quién? Para todos los habitantes de Colombia, del Estado. Obligatorio. Y además es un derecho irrenunciable. No, pero es que nosotros cuadramos y yo leí la plata y cuadramos así. Entonces, ¿qué hacemos?
En tu ejemplo, Oscar, no sé, digamos, a la persona que le pasó eso, entonces, digamos que fue a Pepito. Entonces a Pepito se quedó sin sus cotizaciones a pensión por eso. Mejor dicho, se metió en un problema tremendo ese empleador. En un problema tremendo, porque van a pasar varias cosas. Primero lo van a obligar a pagarle las cotizaciones correspondientes ante el respectivo fondo de pensión. Segundo, la UGPP te puede auditar y como no pagaste en debido tiempo, te puede multar. Muy seguramente te van a multar porque el juez normalmente corre traslado a la UGPP porque no pagaste. Y si no pagaste eso, mucho menos para fiscales, al empleador. Y se metió en un problema. Y esa plata que recibió Pepito, no en contraprestación, eso es, entiende la ley, la sanción que da la ley por hacer esos arreglos mal hechos y el empleador no asesorarse, ese dinero se entiende que es muchas gracias por habérselo regalado al señor. Ahí sí, perdone, perdone. Prácticamente se entiende que se lo regaló. Pero las cotizaciones a seguridad social, por favor, es un derecho irrenunciable. Artículo 48 de la Constitución Política. Y además el 53, como ya lo señalé, señala, valga la redundancia, que es un derecho irrenunciable esos derechos mínimos dispuestos en normas laborales. Irrenunciable. Y ya lo señalé, reitero y vuelvo y reitero que la seguridad social hace parte de esos derechos laborales irrenunciables. O sea, tú no puedes renunciar a nada de lo que estás viendo en pantalla. A nada. A nada. Así quieras. Así negocies, así firmes. Profe, Bueno, buenas con noches. Yo notario, tengo una pregunta, señora. pero entonces cuando la persona dice que retira las pensiones antes de tiempo, ¿por qué sí se las dan? No, no, no. Estamos hablando de la relación empleador-trabajador. Y el dinero que está en los fondos de pensiones, cuando es consignado allá, sí lo puedes retirar en unas especialísimas circunstancias. Cuando estás en el fondo privado, ¿sí? En el fondo, o lo que está hoy vigente, que son los fondos privados, que se llama el régimen de ahorro con solidaridad, ¿sí? Se llama así, el Sí. régimen de ahorro individual con solidaridad, allá se llama la devolución de saldos. Vas y pides la devolución de saldos, lo que tenías ahorrado en pensión, pero no alcanzaste a pensionarte. Entonces pides la devolución de ese dinero. Pero es Y, que ese y la dinero ya te lo empresa, consignaron. Espérate. Y en el otro régimen, en el régimen de prima media con prestación definida, que es el régimen de Colpensiones, el público, allá pides es una indemnización sustitutiva. Y en esa indemnización sustitutiva te devuelven un dinero. ¿Por qué? Porque no alcanzaste a cumplir los requisitos para pensionar. Pero en uno u otro caso, quien devuelve es el fondo de pensiones, pero después de que tiene plata ya en el fondo. No es la plata que le debe el empleador. Hay que diferenciar. Dime, Marta. sí, sí, pero mi pregunta es, por ejemplo, entonces yo sigo trabajando con esa persona y la persona ya no va a consignar las pensiones. Si no lo hace, se mete en un problema porque no está cumpliendo con este Ah, tema de seguridad ya. social. O sea, está cumpliendo solo con salario y pues si paga prestaciones muy bien, pero debe lo de la seguridad social. Y ante una y es peor de problemático. Lo más Mm. problemático de no pagar es la seguridad social. ¿Por qué? Voy a explicar. En temas pensionales, resulta que la pensión abarca, hay diferentes tipos de pensión. Está la pensión de vejez, cuando cumples unos requisitos, ¿cierto? Está la pensión de invalidez, ¿sí? Cuando sufres un accidente no laboral, es decir, de origen común, y tu pérdida de capacidad laboral supera el 50%, ahí vas a obtener una pensión por invalidez. ¿Quién te la paga? El fondo de pensiones. Y está la pensión de sobrevivientes. Dios no lo quiera, iba uno para el trabajo, hubo un accidente y se murió, pero él tenía cotizaciones en, en el fondo de pensiones. Pues las personas que quedaron normalmente es el cónyuge superstite, así se llama, o el cónyuge sobreviviente, junto con sus hijos menores de edad o mayores de edad que estén estudiando, tienen derecho a esa pensión de sobrevivientes.
Y si tú no pagas, empleador, cotización a pensión, adivina a quién le va a tocar cargar con esa pensión. Te van a sancionar y te vas a meter en un problema gravísimo donde no pagues la cotización a pensión. Lo mismo pasa en el tema de salud. Si no, porque no, un ejemplo, algo que pasa muy común, que es muy común y ustedes lo van a ver mucho. No, otra vez volvamos allá en donde, volvámonos a Mogotes, allá a la cigarrería El Buen Gusto, con el ejemplo de Don Pedro, el gamonal del pueblo. Entonces, yo le digo a Don Pedro, no, yo tengo Sisbén, para qué no me pague salud? Porque es que si usted me cotiza en salud, me quitan esos beneficios. Eso ahí, estando uno en el Sisbén, le dan unos auxilios a uno y le dan un subsidio para lo de la casa y todas esas cosas. No, 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 no. Don Pedro, venga, yo renuncio a eso. Yo no se preocupe, yo nunca lo voy a mandar. Por eso, no me pague eso. No me pague eso. Yo renuncio a eso. Don Pedro dice, ¿seguro? Y yo le digo, no, sí, seguro. Mira, aquí le traigo el documento donde yo digo que renuncio voluntariamente. Don Pedro, por darme la oportunidad a mí de trabajar, listo, trabaje así. Y resulta que sufro un accidente, no dentro del trabajo, sino por fuera del trabajo. Estando arreglando el techo de mi casa, me resbalé y caí de un tercer piso. Me partí la columna, quedé inválido, ¿sí? Y resulta que durante todo ese trance me fueron a atender por salud y me van a atender por el Sisbén, ¿cierto? El Sisbén se va a dar cuenta, venga, le digo, usted tenía un contrato laboral. Puede ser que se dé cuenta, donde se dé cuenta que tenías un contrato laboral es ese dinero que pagó el Sisbén por salud, por tu atención médica, se lo va, mejor dicho, te lo va a recobrar a ti, empleador. Oiga, ¿usted no pagó? ¿Usted por qué no pagó? Y te va a caer la UGPP, te van a multar, que las sanciones de la UGPP son durísimas, son carísimas, ¿sí? Y además, puede ser que cuando este trabajador, o sea, el suscrito, ya esté enfermo y se dé cuenta, ahí sí diga, no, pues que yo tenía un contrato de trabajo y don Pedro no me pagaba salud. Y don Pedro va a sacar otra vez el papelito. Mire, pero es que él aquí renunció y dijo que tenía Sisbén y yo le di la oportunidad, yo no le pagaba salud por eso. ¿Y qué va a decir el juez? Don Pedro, usted sabía que tenía que garantizarle los derechos laborales económicos porque son derechos irrenunciables. Y usted no lo hizo. Irrenunciables. Esos derechos son irrenunciables. Así él hubiese querido, no, pero venga, don Pedro, yo no lo... Pero cuando pasan las cosas, vienen las reclamaciones. Ojo con eso, eso es muy común, lo del tema del Sisbén. ¿Se puede dar? Sí se puede dar. Es decir, puedes contratar a alguien y que la persona continúe afiliada al Sisbén, sí se puede dar en unos especiales casos. Y yo lo dejé por acá para que ustedes aprendan en qué casos. Ah, la cosa. No me deja. Aquí ya. Y yo se los dejé por, a ver, a ver, a ver, a ver. Ay, no se los he dejado. No se los dejé a ustedes. Pero si les interesa, por favor, les cargo esa información que es para el tema de cotización por días. Cuando una persona trabaja por días o por semanas, no por meses completos, sino que, por ejemplo, los meseros que trabajan los fines de semana. No, es que como trabaja los fines de semana, ¿qué cotización le vamos a hacer? Solo trabaja 8 días al mes. O sea, los sábado y domingo, 4 semanas que trae un mes. Entonces son 8 días. Entonces, ¿qué cotización vamos a realizar? Pues resulta que sí se puede cotizar a salud, pensión y riesgos. Sí se puede. Es más, no es sí se puede, es que debes cotizarle a ese trabajador. Y con eso duermes tranquilo, tu empleador. Eso es un problema. Cuando vienen los problemas es que nos buscan a nosotros los abogados y ahí es cuando pues el abogado sí sabe y ahí dice, qué lástima, don Pedro, qué vaina, ¿no? Pues usted quiso darle la oportunidad, pero no es que la ley es la ley y si no la cumplió pues toca pagar. Y eso vale muchísimo dinero. Ojo con eso. Entonces, por favor, reitero, la irrenunciabilidad de los derechos mínimos dispuestos en normas laborales. No pueden renunciar a salario, repito, repito y repito, salario, a prestaciones sociales
cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, prima de servicios, dotación. Eso, don Pedro, no me pague vacaciones. ¿Eso para qué? Yo no, eso este año no. Yo no descanso. Más bien deme la platica, que donde me llega a pasar algo y me llega a accidentar alguna situación, viene, o peor, que me llegue a morir, viene mi familia, mi familia sí le reclama. ¿Sí ve? Cuando se ven los problemas es cuando vienen las reclamaciones. Entonces, para evitar esos dolores de cabeza, tu futuro empleador, tu futuro gestor empresarial, tu futuro gerente de esas unidades económicas, empresas, hombre, hay que pagar lo legal. Cuando paguen lo legal, ¿todo esto para qué sirve? El salario, las prestaciones sociales y la seguridad social. Si cumples con todo, puedes dormir tranquilo. ¿Que le pasó algo al trabajador? No importa, yo lo tengo afiliado. Pues responde allá si es el tema de pensión, si lo responde la EPS o responde los riesgos laborales, allá responden. Y también le estoy pagando pues lo de ley de sus prestaciones sociales. Aquí vamos a aprender para qué son las cesantías, los intereses, las vacaciones, la prima, la dotación. ¿Listo? Entonces, quedó claro hasta aquí el tema de los derechos laborales económicos, derechos irrenunciables. Sí, señor. Ya le preguntamos a alguien. Valerie Camila, ¿sí quedó claro? ¿Sí me entendiste? ¿Tienes dudas? No, no, señor, quedó claro, profe. Bueno, me encanta que haya quedado claro. Perfecto, seguimos. Así como hay unos derechos que son irrenunciables, que ya los señalé, los derechos laborales económicos, hay unos derechos que sí se pueden transigir, conciliar, cuadrar. Venga, hablemos, charlemos, dialoguemos, hágame una rebajita, ¿sí? Hay unos que sí se pueden conciliar. ¿Cuáles son los que se pueden conciliar? Yo ya les había señalado, creo, en la clase pasada y les dije, aquí les dejo un tema. Son las indemnizaciones. Las indemnizaciones sí se pueden negociar, sí se pueden transar, sí se pueden conciliar. Por eso les dejé aquí este artículo, un artículo web, para que lo leyeran cuando se da la indemnización por despido sin justa causa. ¿Qué es eso de la indemnización por despido sin justa causa? ¿Sí? Entonces, aquí, si ustedes leen, les va a indicar cuándo opera, cuándo no opera. Hay unos ejemplos em, muy claritos, muy fáciles de entender, pero recuerden que esta indemnización, este valor, por ejemplo, que aquí sale de 35 millones de pesos, esa indemnización sí se puede negociar, este valor de esa indemnización sí se puede negociar. Lo que no se puede negociar, lo que no se puede negociar, así tú quieras, es el valor de los derechos laborales económicos. Digamos que ante una reclamación te deben salario, te deben prestaciones y te deben seguridad social, y esos tres aspectos suman 50 millones de pesos. El empleador va a decirte, don Pedro, me va a decir, uy, venga, déjeme eso por ahí en 30 millones porque no me alcanza para pagarle. Sí, déjemelo en 30. El juez nunca primero te va a avalar. La oficina de trabajo nunca te va a avalar eso tampoco. Y tú tampoco debes hacerlo. ¿Por qué? Porque son derechos irrenunciables. El salario, las prestaciones y la seguridad social. No se puede renunciar. ¿Cuánto salió la cuenta? 50 millones. Eso no se puede cuadrar. No se puede rebajar. Eso no se puede rebajar. Pero si estamos hablando de una indemnización, bueno, pero es que la indemnización ¿por cuánto le salió? No, por 35 millones. Don Pedro me dice, déjemela en 10 millones. Yo le digo, bueno, don Pedro, como me tiene que pagar 50, ¿cierto? 50 millones de salario, prestaciones y seguridad social, y la indemnización le salió por 35, pues bueno, dejémosle en 10 millones lo de la indemnización, serían 50 más 10, 60 millones lo que me tiene que pagar. Entonces, ahí sí podríamos negociar. Eso sí es válido. ¿Listo? Sí fui claro en en ese tema de los derechos laborales, perdón, de los derechos inciertos y discutibles. Esa diferenciación. A ver, Sí, señor. Sí, profe. Nancy, Nancy, ¿sí me entendiste? Nancy, Sí, Profe, profe, sí, qué pena. bueno, perfecto, perfecto.
Entonces, repito, por favor, es que esto, Profe, discúlpeme, le interrumpo, yo tengo una consulta. claro, cuéntame. Digamos, el empleado ingresó hace 2 meses a trabajar en una empresa y Ujú. resulta que en este momento están tomando las medidas para que les entreguen dotación a los empleados antiguos. Sí. Pero al empleado nuevo, pues la dotación, creo que el derecho surge a partir de los 4 meses, ¿cierto? La dotación, por aquí Sí. lo tengo. Si ese empleado solamente lleva 2 meses y ya están entregando la dotación al personal antiguo y la próxima dotación es hasta dentro de 4 meses, en ese momento ese empleado tendría derecho a la dotación, pero ¿qué pasa con los 2 meses que él ya llevaba trabajando y no le dieron, o sea, le deben reconocer algo de dotación por esos 2 meses o no? No, a ver, vamos a explicar la dotación rápidamente. Mira, la dotación está definida en el artículo 230 del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Quiénes están obligados a entregar dotación? Primero, los empleadores que tienen a cargo uno o más empleados deben suministrar dotación. Uno o más empleados. ¿Tienes un empleado? Pues toca darle dotación. ¿Para quién es la dotación? Para aquellos trabajadores que ganen menos de 2 salarios mínimos. Menos de 2 salarios mínimos, ¿sí? Menos de 2 salarios mínimos. Esa es la primera característica. La segunda, se entrega efectivamente cada 4 meses. Es decir, hay 3 entregas en el año. Sí, tomando el año, iniciando desde enero, ¿no? Pero normalmente se toma el año desde el momento en que ingresó a trabajar ese trabajador a la empresa. 3 entregas, ¿sí? Porque son 3 cuatrimestres. El trabajador, otra característica, ojo, el trabajador debe haber estado laborando mínimo 3 meses. Es decir, para que tengas derecho a dotación, mínimo debes haber trabajado 3 meses. Ahí ya a partir del tercer mes ya puedes empezar dotación, 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 mi dotación. Y esta dotación es para trabajadores permanentes, no trabajadores en misión. ¿Sí? Los trabajadores en misión son los que contratan los que se envían las temporales. ¿Sí? En el tema de la intermediación laboral. Aquí hay unas características muy importantes también que debo señalar en relación con la dotación. Si el empleador no entrega la dotación al finalizar la relación laboral, es decir, duró trabajando un año y nunca le dieron dotación, al finalizar la relación laboral el trabajador puede reclamar perjuicios por ello. No es que decir, es que la dotación equivalía a 200.000 pesos el trimestre, el cuatrimestre. Entonces, trabajó un año, entonces eran 3 entregas, le deben 600.000 pesos por dotación. No, el trabajador debe demostrar esos perjuicios, debe demostrar el daño por la no entrega de la dotación. Voy a colocar un ejemplo. Entonces, yo de trabajador, allá donde don Pedro, en la cigarrería El Buen Gusto, el gamonal del pueblo allá en Mogotes, resulta que me tocó ir a trabajar y como yo era de todero, yo hacía todo, de todo lo que me mandaran. Entonces, pues, lógicamente yo iba con mi ropita y mis tenisitos y mis zapaticos, pero esos se dañaron. Llevaba un año que trabajé con don Pedro, nunca me dio ni un par de zapatos, ni un par de botas, ni un par de tenis para trabajar, nada. Y los que yo tenía, pues se me dañaron. Y resulta que yo sí los había comprado y tengo las facturas de ello. ¿Cuánto me valieron? ¿Cuánto me valió mi ropa? Mire, yo tengo las facturas. Y como nunca me dio dotación, pues mi ropa, mis ropas, mis zapatos, mis tenis se desgastaron. Ahí estoy demostrando el daño. Y en la demanda puedo demostrar eso o en la reclamación que haga ante la oficina del trabajo. Mire, es que como nunca me dieron dotación, a mí se me dañaron pues mis elementos personales de mi ropa. Entonces, don Pedro, mire a ver cómo cuadramos lo de la dotación. Es decir, la dotación es una prestación social, yo ya lo señalé, ¿no? La dotación es una prestación social, no es si quiere, es que le toca. Y si no la da, no es que diga, es que tiene que pagarle tanto por ejemplo, el 20% del salario o el 10% del salario. No, no hay una tasación. Pero, porque es diferente, las actividades económicas, todas son absolutamente diferentes. Pero lo que sí se puede es que al momento de terminar la relación laboral, el trabajador puede demostrar el daño sufrido por la no entrega de la dotación. Y ahí en ese momento es deber del juez o del inspector de trabajo, ¿cierto? Tasar cuánto fue ese daño y cobrar ese dinero al empleador por dotación. ¿Sí respondí tu pregunta?
Sí, sí, señor, muchas gracias. Bueno, perfecto. Listo. Seguimos porque esto es bien extenso. Ya dijimos transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles. Ya señalé, inciertos y discutibles son las indemnizaciones, las indemnizaciones. El otro principio, situación más favorable al trabajador, cuando hay dos normas que aplicar, pues se debe aplicar la norma que más beneficia al trabajador. Esto normalmente, este principio que está contenido en este artículo 53, normalmente los aplican los operadores jurídicos. ¿Sí? Los operadores jurídicos son, es decir, los jueces o las autoridades administrativas que tienen jurisdicción, como por ejemplo los inspectores de trabajo. Entonces, en ese caso, ellos, si ahí tienen dos normas y una de las dos normas favorece más al trabajador, pues la otra la eliminan y aplican la que más favorece al trabajador. Eso significa la situación más favorable en relación con la aplicación de normas. Ojo, el tema de la primacía de la realidad sobre las formas, otra situación que es común, es el pan de cada día, es el pan de cada día. Y este es de los aspectos más importantes, por favor, para que me presten atención. ¿Sí me estás escuchando, María Camila? Sí, profe, sí, señor. Bueno, perfecto. Primacía de la realidad sobre las formas. ¿Qué significa el principio de primacía de realidad sobre las formas? Mismo ejemplo, voy a trabajar con don Pedro allá en la cigarrería El Buen Gusto. Y don Pedro dice, yo le doy trabajo, pero yo firmo un contrato que se llama contrato de prestación de servicios. Si le sirve así, bien, y si no, pues yo como necesito trabajar. Le digo, listo, don Pedro, no hay problema, yo trabajo así, yo le firmo el contrato. Y así empezamos esa relación laboral. Resulta que una de las características del contrato de prestación de servicios que ustedes deben haber realizado y deben haber observado en su producto número 2, ¿cierto? Yo estoy seguro que sí, ese producto debe estar espectacular, yo sé que sí, porque aquí en este producto número 2, en los tipos de contrato, cuando yo desglosé y aquí les señalé que como a manera de guía, como una propuesta a esta tabla, pero ustedes lo podían incorporar. Aquí se señaló que debían incorporar también lo del contrato civil de prestación de servicios, que es una forma, no es un contrato, yo lo dije desde la primera clase, no es un contrato no es un contrato laboral, pero es una forma en que yo puedo vincular a personas a mi organización, a mi empresa. En el caso que yo estoy dando el ejemplo, ¿cierto? De que yo me fui a trabajar con don Pedro y me dijo don Pedro que sí, pero si firmábamos un contrato de prestación de servicios, yo le dije, bueno, listo, yo lo firmo. Una de las características de este contrato de prestación de servicios es que no hay pago de prestaciones sociales, o sea, el tema de las prestaciones sociales lo asume el contratista directamente. Es decir, el empleador, no empleador, perdón, el contratante no paga prestaciones sociales. No hay derecho al pago de prestaciones sociales ni pago a la seguridad social. Únicamente paga no el salario, si allá se llama en ese contrato de prestación de servicios, no se llama salario, se llaman honorarios. La remuneración por la actividad se llaman honorarios. Entonces, don Pedro, en el contrato de prestación de servicios, lo mandó a hacer y eso le colocó grande, negrita, Arial 14, subrayado, contrato de prestación de servicios. Pero me dijo don Pedro, pero usted me tiene que cumplir horario, entra a las 7 de la mañana, sale a mediodía, vaya a almuerza 1 hora, lo espero aquí a la 1 y trabaja hasta las 6 de la tarde. Así de lunes a sábado, descansa el domingo. ¿Le sirve así? Yo necesito el trabajo y le digo, sí, me sirve así. Y además de eso, pues yo soy el que le indico, necesita ir a una cita médica, me tiene que informar con anterioridad. Yo le doy el permiso para ir a la cita médica, para ir a la entrega de boletines de los chicos, de sus hijos, todo eso. Yo le doy permiso. Yo soy el que le doy permiso. Me dice don Pedro. Yo digo, listo, don Pedro, así voy a trabajar. Y firmamos nuestro contrato de prestación de servicios. Pero resulta que después de un año yo me aburrí porque don Pedro no, don Pedro es muy complicado para trabajar. Y renuncié. Después de que renuncié, alguien me dijo, venga, pues usted nunca reclamó, ¿por qué no reclamó sus derechos? Usted tiene unos mínimos, unos derechos mínimos dispuestos en normas laborales, unos derechos mínimos que usted no puede renunciar. Usted tenía derecho a prestaciones, a seguridad social.
Entonces yo decido demandar a don Pedro. A donde el juez del pueblo voy y me dice eso, demanda, lo contrata el abogado. El abogado va y lo demanda. Y lo primero que sale don Pedro, ¿qué es? Sale con un documento, con una hojita grandota, ¿cierto? Con, ya lo señalé, Arial 14 subrayado, ¿sí? Contrato de prestación de servicio. No, señor juez, mire, yo lo contraté. Esto no se ve, aquí sí. Aquí dice contrato de prestación de servicios. Yo lo contraté fue por prestación de servicios. Yo nunca firmé con él un contrato laboral. Él no era trabajador mío, él era un contratista. ¿Cómo así? Le va a decir el juez, explíqueme cómo era esa relación. Entonces ahí se van a dar las explicaciones, pero el juez muy seguramente va a tener en cuenta este principio que estamos hablando. Primacía de la realidad sobre las formas. Con los testimonios, ¿cierto? De la gente que me veía que don Pedro me daba a mí órdenes, que me decía, oiga, es que usted váyase a almorzar, o no, salga a almorzar más tarde, o no, don Pedro, es que necesito un permisito para ir a una cita médica, vaya a ver. Y que yo tenía, y yo recibía tenía esa subordinación de don Pedro, todo el mundo, los testigos que llevé, todos dieron cuenta, el juez va a decir, prima la realidad sobre las formas. Ese contrato, sí, muy bonito el contrato, muy bien elaborado, contrato de prestación de servicios, pero la realidad es que usted no tenía un contrato de prestación de servicios, usted tenía era un contrato laboral con ese trabajador, tenía era un contrato laboral, un verdadero contrato laboral. Entonces se voltea, ¿cierto? Se voltea ahí la situación y pues yo quedaría cobijado con un contrato laboral que tiene unas consecuencias. Empezando, si renuncié en razón a los malos tratos, ahí se va a configurar muy seguramente un despido sin justa causa y voy a ganar una indemnización. Aparte de que don Pedro me tiene que pagar todo el tema de prestaciones sociales, ¿cierto? Y seguridad social que no me pagó durante el tiempo trabajado. ¿Por qué? Porque priman la realidad sobre las formas, repito. Prima la realidad. Puede ser ese contrato muy bonito, puede ser señalar, decir lo que quiera. Contrato especial de trabajo sin pago de prestaciones y renuncia a la seguridad social. Dice así el contrato. Otro nombre que le pueden colocar. No importa. Desde que se cumplan los tres elementos del contrato de trabajo, no hay nada que hacer. Y además, ya les he señalado, las normas laborales protegen a la parte más débil, que siempre las normas laborales protegen al trabajador, por favor. Ojo con eso. Entonces, primacía de la realidad sobre las formas, puede decir lo que quiera, el contrato, el papel aguanta todo, en resumen. Pero si yo logro demostrar que tengo los tres elementos del contrato de trabajo, que son la prestación personal del servicio, la subordinación y la remuneración o el salario, si tengo esos tres elementos, ahí lo que hay es un contrato laboral, no un contrato de prestación de servicios. ¿Cuál elemento no existe en un contrato de prestación de servicios? En un verdadero contrato de prestación de servicios, la subordinación. Y lo voy a poner con un ejemplo. Entonces, don Pedro, ¿cierto? Allá el gamonal del pueblo de Mogotes, en la cigarrería El Buen Gusto, pues él lleva sus cuentas, pero contrata a una muchacha que estudió y se mudó allá al pueblo y es la contadora. Y él contrata a la contadora para que le lleve la contabilidad. Pero como ella sí sabe, tiene conocimiento, ella dice, suscribamos, don Pedro, un contrato de prestación de servicios. Usted me paga de honorarios, me paga por llevarle la contabilidad 500.000 pesos mensuales. Eso se puede pactar, sí. Ay, pero eso es menos de un salario mínimo. Pero es que el salario mínimo es para los trabajadores. Los honorarios en relación con los que prestan un servicio a través de un contrato de prestación de servicios se pueden pactar. Se pueden pactar. Entonces la contadora dice, yo le llevo toda la contabilidad de la empresa y le cobro 500.000 pesos mensuales, porque habrá meses de más trabajo, meses de menos trabajo. Pero en general le va a cobrar 500.000 pesos mensuales y usted me los paga. O el contrato en general vale 12 millones de pesos por llevarle la contabilidad todo el año. Un ejemplo. Y don Pedro dice, listo, hagámosle. Entonces, ella desarrolla su actividad en donde? En su oficina, no en el almacén, en la cigarrería, ¿no? Ya desarrolla ya su oficina.
Don Pedro no puede ir a decirle a ella, a la contadora, oiga, usted tiene que empezar a hacerme mi contabilidad de mi empresa a las 7 de la mañana, termina a mediodía, vaya a almuerza 2 horas, está a las 2 de la tarde en la oficina y sigue con el tema de la contabilidad de la empresa y a las 5 de la tarde puede salir. No, eso no va a pasar, porque en el contrato de prestación de servicios ella está haciendo su labor. ¿Para qué la contrató? Para que le preste el servicio de contabilidad. Ella mirará en qué momento lo realiza. Tampoco le da ni dotación, tampoco le da órdenes, tampoco le da permiso para que vaya a las citas médicas, ni a la cita de la entrega de boletines de los hijos, ni nada de eso. No, porque es una profesión liberal allá, ella allá en su oficina y simplemente me responde a mí por lo que la contraté. Entonces, esa es la diferencia entre el contrato de prestación de servicios y el contrato laboral. La subordinación es digamos, es el aspecto clave, entre otros, ¿no? Es el aspecto clave, pero el aspecto clave, el meollo del asunto en esos dos contratos, en el laborales, cualquier tipo de contrato laboral y el contrato de prestación de servicios, es la subordinación. Pasa lo mismo con los abogados. Demandaron a don Pedro. Entonces, don Pedro me va a contratar a mí, pero me va a decir a mí entonces, no, no, doctor, usted me tiene que cumplir un horario, trabajar en mi caso desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día, de lunes a viernes, solo en la mañana, y me rinde cuentas. Yo le voy a decir, no, 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 pero eso no se maneja de esa manera. Imagínense, yo no tengo un cliente, yo tengo muchos. Imagínense nosotros los abogados, con todos los clientes dándonos órdenes, ¿sí? Con todos los que nos dan un poder para llevarles un proceso jurídico. Eso sería una locura. Por eso, esos contratos de prestación de servicios no tienen esa subordinación. Y reitero, en relación con este principio de la primacía de la realidad sobre las formas, puede ser que diga el contrato lo que sea, pero si están los tres elementos del contrato laboral, que están ahorita más aquí adelantico, a ver si alcanzamos a revisarlos, siempre va a haber contrato de trabajo. ¿Listo? Aquí están. La prestación personal de servicio, la dependencia o subordinación y el salario. Esos son los tres elementos del contrato de trabajo. Aquí lo dejo para que quede en la grabación y lo puedan revisar. Los elementos del contrato de trabajo, no el contrato de prestación de servicios. Ya expliqué cuándo hay un contrato de prestación de servicios. A ver, ¿qué entendiste por eso, Edward? ¿Sí me entendiste más o menos? Pues más o menos, profe, la verdad. No entendí así como mucho. Bueno, ¿qué no te quedó claro y lo explicamos otra vez? No importa, no hay problema. ¿Dónde La tienes verdad, la la dificultad? mayoría de las cosas, profe. Señor. Que la mayoría de las cosas. No sé si tengo como la mente en otro lado, entonces no sé, siento que no estoy entendiendo casi. Bueno, pero a ver, repito, en virtud de este principio de primacía de realidad sobre las formas, ¿sí? Puede ser que el papel diga cualquier cosa, el contrato puede decir cualquier cosa. Y hay muchos empleadores, ¿sí? Que se valen de algunos tipos de contrato, de algunos escritos y le colocan como quieran, contrato de prestación de servicios, como quieran, le pueden colocar, pero realmente lo que están contratando es un trabajador. O pueden contratar, por ejemplo, contrato de, o hay veces colocan así, contrato laboral, pero con pago de salario integral. Pasa mucho también. Eso también no es válido, siempre y cuando se determine pues que el trabajador no está. Contrato con salario integral. ¿Y cuánto le pagan de salario integral? No, 1 millón, el salario mínimo. Eso no es salario integral. Más adelante vamos a ver cuánto se gana una persona que realmente diga que se gana un salario integral. Entonces, el contrato puede decir lo que quiera, el nombre puede tener el título que quiera. Y hay algunos empleadores que se valen sobre todo del contrato de prestación de servicios ¿por qué? Porque el contrato de prestación de servicios no se pagan ni prestaciones sociales ni seguridad social para contratar a personas y para no pagarle las prestaciones y la seguridad social, pero la actividad que desarrollan no es una actividad liberal, no es el contador, no es el abogado, no es el arquitecto, no, es un trabajador de la empresa, del negocio. Entonces,
Los empleadores hay veces se valen de eso, de colocarle el título al contrato de trabajo que firman, y entonces cuando los demandan, no señor, yo tengo aquí es un contrato firmado, mire, aquí está firmado, aquí dice que ese está, yo le tenía era un contrato de prestación de servicios, nosotros no firmamos contrato laboral, yo no tengo por qué pagarle eso, bueno, estoy dicen barbaridades, pero Profe, una pregunta. en virtud de este principio no es válido eso. Señora, Bueno, pues es que no sé si le entendí bien. Es decir, entonces, no importa, bueno, porque su merced también nos hablaba de que X o Y motivo que no hubiera tampoco un contrato. Es decir, haya o no haya un contrato, digamos, lo que se pretende, digamos, en la relación laboral, se presume ya por la realidad, que es lo que estás hablando de la ley, a lo que diga un contrato. ¿correcto? ¿Me hago entender? Sí, O sea claro. que no importa si hay contrato o no hay contrato, o no importa el tipo de contrato, o si dice lo que su merced no nos explicaba, no, es que renuncio a esto porque es que eso no está en la realidad de lo que se está llevando de acuerdo para proteger, como decir, los derechos laborales. Correcto. No sé, así lo entendí. Sí, es que eso es, precisamente eso, precisamente eso. El contrato puede decir lo que sea, pero la norma señala, es muy clara en señalar, oiga, usted no puede renunciar a los derechos mínimos dispuestos en normas laborales. Ya hablamos que son el salario, las prestaciones, ¿cierto? Salario, prestaciones y seguridad social. Así el contrato diga que yo renuncio a eso. Entonces, pues ahí no solo aplica este principio de la renunciabilidad de los derechos mínimos, sino de la primacía de la realidad sobre las formas. ¿Sí? Ambos principios. ¿Por qué? Pues porque el contrato puede decir lo que sea, hasta misa, pero ante los ojos del juez, ante los ojos de la ley, ¿sí? Me debe reconocer lo que la ley señala. Y la ley señala que son esos beneficios mínimos, ¿sí? Y hay algunos empleadores que se valen, ese es lo que yo estoy tratando de decirles, que se valen de colocarle como título al contrato, no contrato laboral, sino otro tipo de contrato. Entonces, contrato de prestación de servicios, ese es más común. Y es que, vuelvo y repito, el contrato de prestación de servicios no se pagan prestaciones ni seguridad social. Y por eso es que celebran ese contrato con esa persona que realmente no es que sea un contratista, sino que es un trabajador, un trabajador. Entonces, volviendo al ejemplo de don Pedro, me está contratando a mí para que le ayude ahí en el negocio. Yo soy es un trabajador. Diferente a la contadora, que le lleva a la contadora la contabilidad, ella lleva ya en su oficina la contabilidad del negocio de don Pedro. Y lo mismo el abogado que le está llevando la demanda, él tiene allá, el abogado tiene su oficina y él le maneja ya desde su oficina en el horario que él determine cuándo llevar ese proceso. Lo importante es que le lo asesore y lo defienda, ¿sí? Pero yo soy el trabajador, yo tengo que estar ahí en el negocio, recibiendo las órdenes, haciendo la actividad laboral para la cual fui contratado. Pero me colocaron disque contrato de prestación de servicios, al igual que el contador y al igual que el abogado, pero para no pagarme ni prestaciones ni seguridad social. Entonces enmascaran, esconden a través de ese rótulo, de ese título en el contrato, en ese contrato, para no pagarme lo laboral, lo justo. Entonces, eso es lo que pasa. Y ahí el juez evalúa el tema y dijo, oiga, venga, usted tiene unos derechos mínimos que no puede renunciar, ¿cierto? Y en ese contrato dice de prestación de servicios que no le iban a pagar y usted aceptó. Entonces, el juez le va a decir, usted no primero que todo, así haya firmado ese contrato, no importa, tiene derecho a que le paguen los derechos laborales económicos que ya señalé, salario, prestaciones y seguridad social. ¿Por qué? Porque son derechos mínimos irrenunciables. Y prima la realidad sobre las formas. Es decir, ahí le pudieron haber colocado el título que sea a ese contrato. Pero usted no es un contratista, usted no es el contador, usted no es el abogado, usted es un trabajador. ¿Por qué? Porque le toca estar ahí al filo del cañón, mejor dicho, ahí con don Pedro, baje mercancía, sube mercancía, lleve mercancía a un lado, despache aquí, ¿sí ves? Entonces, usted no es un contratista, usted es un trabajador, pero don Pedro lo quería esconder para no pagarle prestaciones, por eso lo contrató así, como si hubiese contratado a un contador o a un abogado. No sé si me entendieron esa parte. ¿Sí fui claro, Erika? Sí, sí, señor. Pues lo que yo entiendo es que, digamos, estos
tres elementos deben estar, digamos, como te digo, como juntos para que, digamos, lo que se diga en un contrato sea realmente válido. Claro, cuando yo firmo un contrato laboral, bien sea término fijo e indefinido, porque cuando firmes algún contrato con un empleador, lo primero que tienen que fijarse es, bueno, la forma como me van a contratar. ¿Va a ser a término fijo, a término indefinido? ¿Va a ser por obra o labor? ¿Cómo me van a contratar? Ustedes como, en el caso de ustedes que ya vieron esta materia, ya hicieron el trabajo del producto número 2, ya van a saber que solo existen esos tipos de contratos laborales, no hay más, no hay más. Entonces puede ser contrato laboral. Los empleadores, es que no tengo uno aquí. No, mejor no porque queda en la grabación y es un problema porque, bueno, les iba a mostrar uno de una clienta, pero no, porque es que en el contrato laboral, casi nunca le colocan en el título contrato laboral a término fijo o contrato laboral a término indefinido, no. Le colocan solo contrato laboral y ya empieza el clausulado. Entre las partes, tan no sé quién, el empleador, no sé quién, el trabajador pactan lo siguiente y lo que tiene que realizar el trabajador. El término será a contrato a término fijo. Ahí es donde señalan si es a fijo por un año o es a término indefinido. El salario va a ser de tanto, ¿sí? Y ya pues está implícito que si es un contrato laboral, es implícito que si es un contrato laboral, reitero, debe tener prestaciones sociales y seguridad social. ¿Listo? El punto que yo quería explicarles en relación con el de primacía de realidad sobre las formas, eso es lo que le digo, eso le colocan cualquier título para evadir. Y cuando pasa eso, el juez llega y dice, no, ahí realmente no hay ese tipo de contrato que le coloquen, que normalmente es prestación de servicios. Entonces el juez dice, ahí no hay contrato de prestación de servicio, ahí es un contrato laboral. ¿Por qué? Porque se dan los tres, ya lo señalé y repito, se dan los tres elementos del contrato de trabajo. De manera personal el servicio, es decir, yo le hacía el trabajo allá personalmente a don Pedro. Yo no mandaba a mi primo. No, no porque tenía que ir yo. Yo no mandaba a mi hermano que trabajara por mí 8 días y después iba yo y, ay, miramos, no. Yo tenía que prestar personalmente el servicio. Segundo, lo más importante que yo les he dicho y lo que hay que probar, la dependencia o la subordinación. Recibía órdenes. Si quería ir, necesitaba ir a una cita médica dentro del horario laboral, me tocaba pedirle permiso a don Pedro. ¿Tiene testigos? Claro, testigos hay. Y lo tercero, el tercer elemento recibía un salario. Si están estos tres elementos, la prestación personal del servicio, la dependencia o subordinación y el salario, estamos frente a un contrato laboral. Así el contrato que está escrito en el papel esté denominado de otra forma. No importa cómo esté denominado, pero si están en estos tres elementos, hay un contrato laboral. Y por eso determinamos que prima la realidad sobre las formas. Por eso es ese principio, ¿sí? De la primacía de la realidad sobre las formas. Precisamente por eso. Sí, ahora sí más o menos me entendiste, Eduardo, ¿o no? Sí, sí, señor. Ahora sí ya me siento más ubicado. Bueno, perfecto. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones? Profe, ¿eso es demandable? Claro, absolutamente. Es por lo que más se demanda, de hecho. Es que, por ejemplo, bueno, o sea, empezando porque yo soy menor de edad, desde ahí ya Sí. todo mal y yo estoy trabajando, pero en caso de yo ser mayor de edad, a mí no me tienen con un contrato, pero cumplo con las tres características que su merced está mencionando. Y no hay Y contrato escrito. no, no, señor, Mm. pero al momento que me hicieron la entrevista y pues que entré a la empresa me dijeron que era por servicio. Eso es lo que yo les digo, contrato de prestación de servicios. No, es que Ujú. eso es por prestación de servicios y por eso no te pagan ni prestaciones, ni seguridad social, ni te cotizan a No, claro. pensión, ni a salud, ni a nada. Empezando que el tema de menores de edad no es que no puedas trabajar. Por ser menor de edad no es que no puedas trabajar. Sí puedes trabajar, pero tienes que trabajar cierto tiempo, no igual que un mayor de edad. Puedes trabajar en ciertas actividades, no en todas.
no en cualquier actividad económica, son en algunas, ¿cierto? Y deben contar con permiso del Ministerio de Trabajo para contratarte. Ese es ese tema. Ya, cuando te vuelvas mayor de edad, no, inclusive ahorita, podrías iniciar alguna eventual, una reclamación. ¿Por qué? Porque, óigame, primero me están contratando, el contrato que tienes es un contrato verbal. ¿Y qué les dije de los contratos verbales? ¿A qué término es? ¿Indefinido? Indefinido. Indefinido. Cuando se entiende, cuando el contrato es verbal, se entenderá que es un contrato a término indefinido. Indefinido. Es decir, para poder terminar ese contrato laboral, debe darse una justa causa. Debe haber una justa causa. Si hay, si te despiden sin que medie una justa causa, habría lugar al pago de una indemnización por el despido sin justa causa, que es lo que yo les he señalado, que les dejé por acá, que es un derecho que se puede transigir, conciliar. Ya les dije que son las indemnizaciones sí se pueden cuadrar, coordinar, negociar, pero eso ya es al final del proceso. Sí, pero esa indemnización por despido sin justa, o sea, si te despiden sin que medie una justa causa, se configuraría una indemnización de despido por sin justa causa. ¿Sí? Eso sería por ahí. Uy, este es BN1, se me perdieron. Acá. Entonces, en tu caso, es complejo. O sea, el empleador se está arriesgando. Dios te guarde, te proteja de todo mal y peligro, María Camila, porque donde te llegue a pasar algo, ese empleador, Profe, ¿sabes qué es lo? ante una reclamación, voy a decir una expresión que se utiliza popularmente. Discúlpenme si es un poco burda, pero no le entra aire a ese empleador. No le va a entrar aire. ¿Por qué? Porque muchos aspectos que está vulnerando. Dime, María Camila. Mi empleador es abogado. Peor aún, peor le va, Esa es la ironía. peor le va. Y él debe saber, peor No, le va. claro, pues él de cierta manera, La van a correr. entre comillas, nos amenaza Ujú. con ciertas cosas pues legales que muchas de las nenas, incluyéndome, pues no tenemos conocimiento. Bueno, pero tú ya no estás en el grupo de las que no tienen conocimiento, estás en el grupo de las que ya tienen conocimiento. Entonces, lo que yo les estoy diciendo, por eso con este artículo, por eso les dije desde el comienzo, con este solo artículo, tiene uno para defenderse. ¿Cómo se defiende uno ante esto? Es difícil, o sea, el empleador, si yo fuera el abogado de ese empleador, muy difícil, le digo, venga, negociemos, venga, vamos, entremos. Hay una situación jurídica que puede realizar uno que llama una transacción. Se me olvidó. Em, sí, se puede realizar una transacción, pero laboral. ¿Sí? Se puede transar. Entonces, lo que busca uno, bien sea antes del proceso laboral o después del proceso laboral, es decir, ante un juez, es arreglar. Ya les dije que los derechos mínimos, los derechos laborales económicos no se pueden negociar. Si yo liquido esto y sé que salen 10 millones, pues 10 millones me tienen que pagar. No, pero la abogada dice que no, que eso no sale todo eso. Ah, bueno, pues vamos donde el juez a ver qué dice el juez. Si yo sé que sí sale, y ustedes van a aprender a hacer esa liquidación, porque es muy sencilla, créanme que sí, yo por aquí le voy a dejar de una vez, voy a dejar de una vez para que vayan mirando cómo se saca, por ejemplo, el tema de las fórmulas para prestaciones sociales, para liquidar prestaciones sociales. Aquí lo voy a colocar en pantalla grande, para que ustedes tengan en cuenta. Es muy sencillo, es muy sencillo. La prima de servicios, ¿cómo se liquida? El salario mensual que si ganas el mínimo, pues debe ser el mínimo por días trabajados dividido entre 160. Entonces es fácil. ¿Cuánto ganas mensualmente? Gano el salario mínimo, 1.623.500. Se toma en cuenta con auxilio de transporte. No, lo único que no se tiene en cuenta el auxilio de transporte es para pagar vacaciones. Para pagar vacaciones. El resto sí se tiene en cuenta. Entonces, la prima de servicios para salario mensual,
1.623.500. No, es que no me pagan ni el mínimo, no, me pagan 1.000.000. No importa, para la ley presume que al menos ganas el mínimo para la liquidación. Uy, el empleador va a decir, no, pero es que cómo me van a hacer que el empleador de María Camila, ¿cómo me van a hacer esa liquidación, dizque en la prima de servicios, liquidándome aquí como si trabajara todos los días? Es que ella trabajaba únicamente los fines de semana, un ejemplo, eran 8 días. Ah, bueno, pues hagamos sobre los días, pero con el día del salario mínimo legal mensual vigente diario, ¿no? De ese día, que es más o menos como 57.000 pesos, vale, el día. Por eso aquí dice, la fórmula dice días trabajados. ¿El salario mensual cuánto sería? Pues el mínimo. ¿Cuántos días trabajó? 30 días, 20 días, 100 días, 600 días, 800 días, los días que haya trabajado y divides eso en 360. Y así de ahí para abajo. Las cesantías, ¿cómo las saca? Lo mismo, salario mensual por días trabajados dividido en 360. Intereses de las cesantías. Cesantías, que ya las sacaste del anterior valor. Cesantías por días trabajados por 0.12 dividido en 360. Y las vacaciones, ya les dije, el salario mensual básico sin el auxilio de transporte por los días trabajados dividido en 720. Esas son las fórmulas para liquidar las prestaciones sociales. Prestaciones sociales. Pero es que yo solo trabajaba 10 días al mes, no importa. El salario mensual se toma es el salario mínimo. Salario mínimo. La ley presume que ganas el mínimo. Entonces las liquidaciones siempre son un salario mínimo. Así hayas trabajado 8 días al mes, no importa. ¿Listo? Además, por aquí, de una vez, ya para finalizar, les voy a dejar alguien, por favor, que me escriba un correo, no sé, cualquiera de ustedes, aquí a través del correito acá, porque si no a mí se me olvida. Aquí a través de este correo me envíen un correo acordándome de enviarles la calculadora de prestaciones sociales. Aquí lo vamos a ver. Se llama calculadora, no, salarial. A ver si la encuentro. Calculadora laboral. Ok, aquí está. Entonces, alguien que me acuerde y les dejo esta página. Es una página web, es muy fácil. em, y está también la calculadora de horas extras. Está la calculadora laboral, ¿sí? Que te va a liquidar todo el tema de las prestaciones sociales. Aquí te lo va a liquidar, únicamente tienes que colocar el salario, el auxilio de transporte y los días trabajados. Y aquí abajo están las instrucciones y la calculadora de las horas extras que más adelante vamos a ver. Trabajo extradiurno, nocturno, extra nocturno, dominical. Entonces María Camila trabajaba los fines de semana desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Entonces, ¿será que tiene derecho a pago de horas extras? ¿Qué pensarían ustedes? Sí, claro. De 8 a 10, Claro. sí, claro. Claro, hay es que liquidarlas y cuando se haga la reclamación, se meten, se incorporan dentro de la liquidación de la demanda. Dice, eso es lo que haría el abogado normal, ¿sí? Ustedes pueden hacer la misma liquidación, cada uno de ustedes puede hacer la reclamación solito, sin necesidad de abogados, y haciendo esta liquidación con estas herramientas y la puede hacer ante la inspección del trabajo, ante el inspector de trabajo. Lo pueden hacer cada uno, eso se puede hacer. Pero bueno, entonces les dejo la misión, no sé quién me escribirá el correo, pero por favor me escriben para poder enviarles esas herramientas porque no, a mí realmente se me olvida. Se me olvida. Recuerden que el producto número 3 creo que está para entrega el otro miércoles, de hoy en 8 días, que es el tema de los casos laborales. Vamos a hacer el caso número 2, por favor. El caso número 2. El caso número 2. Vamos a desarrollar el caso número 2. ¿Listo? Es más, voy a dejar de una vez acá. Bueno, ya hago eso y ya hago eso ahorita inmediatamente, pero vamos a hacer el caso 2. O cuando ustedes abran aquí producto número 3, solamente les va a aparecer el caso 2. Deben desarrollar lo que diga el caso 2. ¿Listo? Listo, profe. Listo, Creo sí, que, señor. creo que dejemos así por hoy.
Ya son las 8 y nos vemos en la próxima tutoría. Gracias, profe. Bueno, Gracias, Gracias, profe. Buenas Gracias, noches. profe. Buenas buenas noches. Que noches, que descanse. estén Muchas bien. gracias. Gracias, profe, buenas noches. Gracias, profe, feliz noche. Igualmente.